El Universitario de la Semana. A propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el pasado 11 de febrero, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, otorgó el premio Mujeres en Ciencia 2021 a la profesora Suher Yabrudi. Esto por su destacada labor en el desarrollo de investigaciones en las áreas de desalinización, tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales y lixiviados de rellenos sanitarios. Yabrudi es ingeniero químico, magíster en ingeniería química y doctora en ingeniería ambiental. También es autora de más de 20 artículos científicos y es la actual directora del Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia, Luz. Para conocer su historia y hablar sobre distintos temas de interés, le damos la bienvenida a nuestro programa a la profesora Suher Yabrudi. Un gusto tenerla en nuestro espacio, profesora. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y agradecida por el espacio que me brindan para comunicarme con todos ustedes. Muchísimas gracias. Luego de felicitarla, por supuesto, por este premio que recibe, vamos a comenzar a preguntarle un poco sobre el tema, la materia que usted domina, a propósito de esos trabajos sobre manejo de aguas residuales y lixiviados en rellenos sanitarios. ¿Cuál es la realidad del manejo de aguas servidas en Venezuela en este momento? ¿Se están disponiendo adecuadamente estas aguas? En líneas generales, la situación de Venezuela es bastante difícil en el tema ambiental, en líneas generales. En lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, aproximadamente un 14, un 15% de estas aguas reciben tratamiento antes de su disposición en cuerpos de agua o bien sea para fines de reutilización. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la región zuliana, siendo uno de los cuerpos de agua más importantes que es el lago de Maracaibo, él atraviesa un avanzado proceso de eutrofización cultural y informaciones extraoficiales están indicando que aproximadamente 10.000 litros por segundo de aguas residuales sin tratamiento son descargadas a este importante cuerpo de agua. Y es una situación similar que existe a nivel nacional. Es poco el tratamiento y muchas veces los sistemas de tratamiento diseñados o existentes no son adecuados para ese tipo de efluentes, porque se deben de adaptar los parámetros operacionales y de diseño para ello, para tener un tratamiento adecuado. Profesora Yabrudi, ¿qué son los lixiviados y por qué son una amenaza? Los lixiviados de relleno sanitario, en líneas generales, la principal forma de disposición de los residuos sólidos a nivel nacional son los rellenos sanitarios. ¿Qué pasa? Al disponer el residuo en estos rellenos sanitarios, van a pasar por un proceso de degradación, que lleva varias etapas, ¿no? Y eso es un producto de ese proceso de degradación que ocurre en el relleno. Se va a formar un biogás y también se forma el lixiviado del relleno sanitario, como un subproducto de ese proceso de disposición. Esos lixiviados deben de tener un tratamiento adecuado. ¿Qué pasa con ellos? Que sus características van evolucionando con el tiempo. Al principio, cuando el residuo es reciente, presenta unas características, presenta un nivel de materia orgánica de fácil biodegradación, pero con el tiempo, inclusive 20 o 30 años después de operación del relleno, ese lixiviado continúa generándose y sus características cambian, convirtiéndose en un efluente de difícil tratabilidad. Por ello, requiere de un tratamiento idóneo, adecuado para la remoción de esos compuestos orgánicos recalcitrantes que impactan, porque por lo general no se disponen de manera adecuada y que tienen un impacto en el ecosistema donde son dispuestos. Estamos conversando con la ingeniero Suher Yabrudi, directora del Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia, Luz. Profesora, tomando en consideración lo que nos acaba de decir, tanto del tratamiento de las aguas servidas como de los lixiviados, ¿cuáles son las consecuencias a corto y mediano plazo del no tratamiento adecuado de estas sustancias, de las aguas residuales y los lixiviados, tanto para el ecosistema como para la vida de la población, de los seres humanos? Una de las principales consecuencias cuando esos efluentes son descargados en cuerpo de agua es que ellos comienzan a consumir el oxígeno del cuerpo de agua para su biodegradación, cuando son compuestos orgánicos de fácil biodegradabilidad. Al reducir el nivel de oxígeno en el cuerpo de agua, existen una serie de consecuencias al nivel del ecosistema, muerte de diferentes componentes dentro de ese ecosistema ante la falta de oxígeno.
En muchos casos, por ejemplo, como te mencioné, en algunos lagos o embalses se pueden llevar a procesos de eutrofización. Si esas aguas residuales o lixiviados son descargados en cuencas que alimentan embalses usados para el tratamiento de agua destinada a consumo humano, también ahí pueden haber una serie de sustancias contaminantes, como los llamados contaminantes emergentes, que en muchas ocasiones, o en la mayoría de los casos, los sistemas de tratamiento de agua destinada a consumo humano no están diseñados para su remoción. Esos son contaminantes que han aparecido en los últimos 20 años y que han venido aumentando sus concentraciones en las aguas residuales. Entonces, el impacto va a depender también de dónde van a ir descargándose esas aguas residuales y esos lixiviados de relleno sanitario. Pero en consecuencia disminuye la calidad de esos cuerpos de agua, estoy hablando cuando son descargados en cuerpos de agua, limitando el potencial uso que se le puede dar a las mismas. Profesora, en el mundo existen ejemplos sobre el manejo sostenible de rellenos sanitarios, gracias a los cuales incluso son convertidos en espacios ecológicos y en fuentes de energía y combustible. ¿Hay investigaciones y propuestas académicas de la Universidad Venezolana para hacer esto en nuestro país? En Venezuela son escasos los estudios que se han realizado al respecto, pero aquí en nuestra investigación del agua hemos realizado algunos potenciales estudios para el uso y la reutilización de esos lixiviados de relleno sanitario. Y también enfocar a realizar propuestas de una gestión adecuada de los residuos sólidos, de tal manera que disminuya una gestión desde el proceso de disposición del residuo para disminuir la cantidad de los mismos que van hacia el relleno sanitario. Estudios existen tanto a nivel de la Universidad del Zulia como en otras universidades del país, que es importante que los organismos competentes tomen en cuenta para presentar soluciones viables ante nuestra realidad, porque existen una serie de aspectos desde la disposición, el transporte, el potencial tratamiento de esos residuos que se deben de tomar en cuenta para llegar a esa propuesta sustentable de relleno sanitario. Profesor, hablando de eso, ¿qué más se debería estar haciendo en Venezuela desde el ámbito de la ingeniería ambiental y del manejo sostenible para procurar ese manejo sostenible de los recursos y de los desechos domésticos e industriales? Hay muchas tareas pendientes. Son grandes, es larga la lista de tareas que tenemos pendientes, pero deberíamos de comenzar por una adecuación de la normativa vigente en materia ambiental, en lo que respecta a los límites que deben de cumplir las aguas residuales o los diferentes tipos de agua en función del uso al que vayan a ser destinados, porque no se encuentran adecuados a nuestra realidad, así como el de las aguas destinadas a consumo humano. Y no solamente una reformulación adecuada e idónea, adecuada a nuestro entorno de esta normativa, sino también dar cumplimiento a la misma. Eso por una parte. Por otra parte, realizar propuestas sostenibles de sistemas de tratamiento, que no busquen solamente el tratamiento y disposición del agua residual, sino también su reuso y reutilización en diferentes actividades. Por ejemplo, aguas residuales que sean tratadas por sistemas de lagunas de estabilización, que es un tipo de proceso de tratamiento, ahí tienen importantes niveles de nitrógeno y fósforo, y que se podría reutilizar en el riego de áreas agrícolas, y reduciendo así los niveles de fertilizantes que se deberían de emplear o inyectar a nivel de suelo. Entonces debe realizarse un enfoque integral de toda la situación para realizar esas propuestas que sean sostenibles en el tiempo, adecuadas a nuestra realidad. Existen sistemas de tratamiento que al poco tiempo no se cuenta con las capacidades o los equipos para su operación y mantenimiento. Es por ello que deben de ser diseñados de forma adecuada de acuerdo a las características de esa fuente de agua. Profesora, usted acaba de ser galardonada con el Premio Mujeres en Ciencia 2021 de la ACFIMAN. Muy brevemente, porque ya no tenemos tiempo, pero es importante que nos lo diga. Está valorado el trabajo de la mujer en el ámbito científico nacional. ¿Qué más hay que hacer para aumentar la presencia de las féminas en este espacio? Es importante que demos un mayor espacio a las mujeres venezolanas en el área científico-técnica. Existe un gran número de investigadoras a nivel nacional que están realizando importantes aportes, pero debemos de incentivar un poco más la participación de los jóvenes, sobre todo a nivel universitario, que se encuentran en las etapas intermedias y finales de su actividad académica, para que se incorporen dentro de ese proceso y realicen aportes productivos
incentivos al país a pesar de la difícil situación que existe. Creo que deberíamos de realizar ese incentivo a nivel de los organismos y de las instituciones para favorecer la incorporación de los jóvenes y de las mujeres en estas actividades científicas. Y reconocer también, esto es un reconocimiento muy importante que hace las academias, y también a nivel institucional tal vez reconocer un poco más a nivel de las instituciones el trabajo que realizan las investigadoras a pesar de la difícil situación país que existe. Profesora Yabrudi, se nos agotó el tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación, por esas valiosas consideraciones que nos ha aportado. Y de nuevo, felicitaciones por ese premio y por su labor en pro de la investigación y el desarrollo sostenible del país. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, a la orden en cualquier cosa que necesiten. Estamos aquí. Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Suher Yabrudi, directora del Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia, Luz, y ganadora del Premio Mujeres en Ciencia 2021. El Universitario de la Semana.